Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Esperando al Mesías que nos ha de salvar. Tierra y hombres que sueñan, porque Dios va a llegar. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. Buscamos la luz que nos guíe y encendemos estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Aunque vanos discursos gritemos, pregonando una falsa hermandad. Aunque suenen canciones y fiestas, no podremos tener Navidad. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. Villancicos alegres y humildes, nacimientos de barro y de cartón. Mas no habrá de verdad nacimiento si a nosotros nos falta el amor. Si seguimos viviendo en pecado, o hay un niño que llore sin pan. Aunque suenen canciones y fiestas, no podremos tener Navidad. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la celebración dominical en la que celebramos siempre que Cristo ha resucitado. Y en este tiempo de Adviento nos preparamos para celebrar la Navidad. En esta parroquia hemos comenzado con mucha alegría porque, como vieron la semana pasada, inauguramos la nueva escultura que representa a México, para recordar que al entrar a la parroquia hay que pedir por nuestro país, hay que defender los valores, la familia y sobre todo procurar de que el mal vaya siendo erradicado. Por otra parte, hemos puesto ya también el nacimiento en la capilla, que tiene más de 40 escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, desde el pecado original y muchos elementos más, para que no sea solamente un elemento ornamental, sino también nos ayude a recordar cómo se preparó el nacimiento de Cristo. Y afuera, un nacimiento con borreguitos para que los niños recuerden que Cristo es el verdadero Cordero que viene a morir por la humanidad, el Cordero inocente. Gracias a todos los que asisten a esta parroquia. Hoy vienen de Chihuahua, vienen de Canadá también, vienen de Estados Unidos, vienen de Guerrero. Muchísimas gracias a todos y gracias también a ustedes que se unen a esta transmisión a través de estas formas modernas. Que Dios les bendiga y recuerden, quienes están siguiendo la transmisión, darle like para que haya más gente que pueda seguirla, y también que en el momento de la colecta que se hace aquí en la parroquia para las necesidades de los más pobres, para la restauración, para compartir suéteres y cobijas con los necesitados, ustedes también pueden hacer su depósito en ese momento. Antes de acercarnos al altar del Señor, vamos a pedir perdón por nuestras faltas, porque necesitamos, así como José limpió aquella cueva
para que estuviera digna para recibir a Cristo, también hay que limpiar nuestro corazón de aquello que estorba para recibir a nuestro Señor. Cada quien en silencio pida perdón por sus faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ahora encendemos la cuarta vela. Al encender, Señor, estas 4 velas, en el último domingo de Adviento, pensamos en María, tu Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el surco, y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. Ven pronto, Señor, ven a salvarnos. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 23. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los
Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar el Evangelio. Ese Evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, por nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador. Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridas niñas y niños, fíjense que uno de ustedes me preguntaba, oiga padre, ¿y por qué puso moños en el retablo? Bueno, en general cuando vamos a dar un regalo, lo adornamos y le ponemos un moño. Y para recordar que Cristo es el gran regalo que Dios nos da en la Navidad, por eso decidí poner estos moños aquí, y también para recordar que desde que Cristo vino, nos enseñó que cada uno de nosotros, a través del amor, tenemos que regalarnos a los demás. De tal manera que los obsequios que en este tiempo de Navidad se dan entre las personas representan eso, el regalo que Dios nos dio a nosotros en su Hijo Jesucristo, y que también nosotros tenemos que aprender a entregarnos unos a otros. Por eso están estos moños tan bonitos aquí en este retablo. Pero vamos a explicar las lecturas. Fíjense que la primera lectura, como profecía, tiene dos sentidos. Nos habla de un acontecimiento que pasó antes de Cristo, pero al mismo tiempo profetiza cómo será el nacimiento de Cristo. Vamos a ver cómo debemos de entender estas cosas. Fíjense que hacia la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, mucho tiempo antes de Cristo, el reino de Judá, en tiempo del rey Ahaz, estaba siendo amenazado de destrucción por el imperio asirio. El rey del norte, Israel, y el rey de Aram invitaron a Ahaz para que se uniera con ellos en contra del imperio asirio, pero tenían mucho miedo. Fue entonces cuando el profeta Isaías invitó al pueblo a que confiaran en Dios, que se había comprometido a salvar a su pueblo. Como prueba de esa salvación, Dios les enviará una señal. Una muchacha, la esposa del rey Ahaz, está embarazada y dará a luz a un niño que lleva por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y esto para hacerles sentir que ellos no estaban solos, sino que Dios estaba en medio de ellos para ayudarlos en aquel combate contra los asirios. El rey confió en la promesa del Señor y su territorio no fue destruido. Sin embargo, esta profecía que habla de algo que estaba pasando en el siglo VIII antes de Cristo, anuncia que la llegada del Mesías, en la que Dios estará más claramente con nosotros, estará marcada por un nacimiento milagroso y especial, y una virgen, ¿sí? Una virgen va a dar a luz al Salvador. Un acontecimiento tan especial que el propio San José, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, queda desconcertado. ¿Por qué? Porque lo normal es que una mujer quede embarazada por la unión con un hombre. Sin embargo, para manifestar que se trata del nacimiento de un niño muy especial, Dios quiere rodear este nacimiento de signos milagrosos, ya que solo Él puede realizar milagros. Por eso, milagrosamente, hizo que el arcángel Gabriel se le apareciera a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel, que era estéril, quedaría embarazada y daría a luz a Juan Bautista para que preparara el camino de Jesucristo. Fíjense, Dios fue preparando el nacimiento de Cristo con milagros. El primer milagro fue que la prima de la Virgen María, Isabel, y su esposo Zacarías, que no podían tener hijos, milagrosamente tuvieran un hijo. Milagrosamente, Zacarías también recuperó el habla. ¿Por qué? Recuerden que Zacarías, porque dudó al principio de que su esposa podía tener un hijo, Dios hizo que se quedara mudo. Y cuando el niño Juan Bautista nació, Zacarías milagrosamente recuperó el habla. También milagrosamente hizo que Isabel,
la prima de la Virgen María, sin que nadie se lo hubiera dicho, reconocía que María era la madre del Salvador cuando ella fue a visitarla para ayudarle en su embarazo. Fíjense, a Isabel nadie le había dicho que María era la madre de Jesús, y cuando María llegó a visitarla, ¿qué dijo Isabel? Bendita seas tú entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas escuché tu saludo, el niño que llevo en mi vientre saltó de gozo. También hubo otro milagro. Milagrosamente los pastores de Belén se enteraron del nacimiento del niño cuando el ángel se los anunció. Y también milagrosamente 40 días después de que nació este pequeñito, un anciano, el anciano Simeón, lo reconoció como el Salvador del mundo. Así que tanto José, humilde carpintero, como María, sencilla pero llena de fe y con espíritu de servicio, serían los elegidos para la misión de ser los padres de Cristo. Pero, claro, ellos no lo sabían. María y José vivían en una población muy pequeña de unas 50 familias únicamente en la montaña de Nezer, o llamado también Nazaret, y eran vecinos de otros familiares. De acuerdo a la tradición judía, se comprometieron en matrimonio y se desposaron cuando María tendría ¿cuántos años? A ver, Víctor, ¿cuántos años crees que tendría? Víctor es el que está manejando las cámaras. ¿Cuántos años tendría María cuando se desposó con Jesús, con José? Bueno, me está haciendo señas. Efectivamente, 16 años. Pero esto no significaba que cuando se desposaban, cuando se comprometían, comenzaran a vivir juntos inmediatamente, sino que después de los desposorios, el hombre tenía un tiempo determinado para juntar lo necesario y preparar la casa para recibir a la esposa. Como sucede en algunos lados ahora, que la gente se casa primero por lo civil y van preparando todo, la casa, la sala, el alcoba, etcétera, para después comenzar a vivir juntos. Bueno, en aquel tiempo, mientras el hombre estaba preparando todo, la mujer seguía viviendo en la casa paterna. Y es bajo esta situación como María recibe la visita del ángel, cuando el ángel se le aparece en la Anunciación y le dice que ella va a ser la madre del Salvador. El Evangelio de San Lucas nos da detalles de la Anunciación. Cuando el arcángel Gabriel se le presenta, María se espanta un poquito, se turba, pero el ángel le dice que no tema. Luego le dice que tendrá un hijo. Y cuando María pregunta cómo, le responde el ángel que a través del Espíritu Santo. Y para disipar cualquier duda, le anuncia ahí que su prima Isabel, la que era estéril, estaba esperando un hijo como prueba de que para Dios no hay imposibles. Y finalmente, María acepta diciendo: yo soy la esclava del Señor. En el Evangelio de hoy, de San Mateo, se nos completa la historia de lo que sucedió después. Además, nos habla de los dos nombres del Mesías y narra a grandes rasgos el modo en que Cristo vino al mundo y tomó nuestra condición humana. Nos dice: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. A este hijo concebido por obra del Espíritu Santo, José y María le pondrán el nombre de Jesús, que en hebreo significa Dios salva, o bien Salvador. Así se lo dijo el ángel del Señor a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, Yeshua, era bastante común en Palestina, pero nadie como el hijo de María encarnaba esa realidad de salvación. Nadie como Jesús de Nazaret transparentaba de tal manera el amor de Dios.
Ya desde pequeño, Jesús irradiaba paz, gozo, esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la alegría de los pastores que lo vieron recostado en un pesebre, o en las palabras del anciano Simeón cuando cargó a ese niño Jesús en sus brazos el día que sus padres lo presentaron al templo a los 40 días de nacido. Fíjense, en ese momento el anciano dijo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Fíjense, niños, los pastores llegan, ven al niño y sienten paz. El anciano Simeón ve al niño, lo carga y sienten paz. Pensemos también en aquellos que escucharon a Jesús cuando ya de adulto proclamó su misión, o en los que dejaron sus redes, aquellos pescadores que dejaron sus redes para seguirlos. Todos ellos experimentaron a Jesús como el que salva, como Dios Salvador. Y cuando una persona se siente salvada de un problema, de una aflicción, ¿qué siente? Una gran paz en su corazón. Ahora, el otro nombre con que se le designa a Jesús es Emmanuel. ¿Cómo? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo, desde el primer capítulo, presenta a Jesús como Emmanuel. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Y por supuesto que Jesús hará honor a este nombre, porque con sus palabras y con sus hechos, especialmente conviviendo en medio de la gente sencilla, conviviendo, estando en medio de pecadores, de leprosos, de publicanos y prostitutas, Jesús insistirá que Dios ha puesto su morada entre nosotros. Él es Dios en medio de nosotros. De hecho, Él nos dijo: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Le pedimos a Dios que esta Navidad ya cercana, que en esta Navidad no se nos olviden estos 2 nombres que tiene el niño Jesús. Jesús, que significa Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, para que no nos olvidemos que Él vino a salvarnos y para eso está siempre, especialmente a través de la Eucaristía en medio de nosotros. Y ahora renovamos juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males, y digámosle juntos: ven, Señor Jesús. Todos, ven, Señor Jesús. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que, como María la Virgen, Madre de Dios, sepamos ofrecer a Jesús al mundo con sencillez, con espíritu abierto, con un profundo amor. Oremos. Ven, Señor Jesús.
por los gobernantes de nuestro país y del mundo entero, que nunca olviden que su misión es trabajar por el bien de todos los ciudadanos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los pobres y por todos los que pasarán estas fiestas en soledad o en el dolor, que puedan sentir muy cercano el amor de Dios y nuestra ayuda y compañía. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nosotros, por nuestras familias y por nuestros amigos, que estos días de Navidad sean para todos una luz que nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Pidamos también para que en aquellas tierras de Belén, en el lugar donde nació Jesucristo, esté reinando siempre la paz y no haya conflictos, para que todo mundo pueda visitar ese lugar en paz y en tranquilidad. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Y ahora, cada uno de ustedes y los que siguen esta transmisión pueden hacer su propia petición en silencio. Señor Dios, escucha nuestras plegarias y concédenos que sepamos recibir y engendrar espiritualmente a tu Verbo, a tu Hijo Jesucristo, escuchando tu palabra y obedeciendo la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este momento, si alguien trajo algo de despensa para compartir con los más pobres, puede acercarlo a los lados del altar. También hacemos la colecta para obtener recursos para continuar con la restauración, también ayudar a los más necesitados, y en este momento también ustedes que están siguiendo esta transmisión pueden anotar los datos para hacer su depósito, su donativo a lo largo de la semana y continuar ayudándonos. Recuerden que siempre recompensa al que da con alegría. Nuestra noche, por salvar al pueblo, Dios va a venir. Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Buena noticia, palabra de Dios, por salvar al pueblo, Dios va a venir. Voz que se oye en nuestros desiertos, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Tierra nueva, mundo nuevo, por salvar al pueblo, Dios va a venir. Paz sobre la tierra, fiesta para todos. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión, María, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de toda la humanidad, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, nosotros, anhelando su regreso glorioso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por los enfermos y por las personas que en este momento pasan por alguna situación difícil. Ahora cada uno de ustedes pida por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh Dios, de quien viene la paz, paz entre nosotros y en todo Israel, líbranos del opresor. Vuelve, Señor, tráenos la paz, vamos
vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve, Señor. El pueblo está en lucha por su liberación. Maranatá, vuelve, Señor. El pueblo está en lucha por su liberación. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Oh Dios, de quien viene la paz, que haya paz entre nosotros y en todo Israel. Líbranos del opresor. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve, Señor. El pueblo está en lucha por su liberación. Maranatá, vuelve, Señor. No cesan las guerras y crece la maldad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Oh Dios, de quien viene la paz, que haya paz entre nosotros y en todo Israel. Líbranos del opresor. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve, Señor. El pueblo está en lucha por su liberación. Maranatá, vuelve, Señor. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Niñas, niños, en este momento en que
la gente hemos recibido a Cristo en el sacramento de la Eucaristía, en la comunión. Ustedes que no han hecho la primera comunión pueden hacer también la comunión espiritual, que significa tengo el deseo de recibir a Cristo, aunque no pueda recibirlo todavía, pues porque no me he preparado. Y esta oración la puede hacer también aquella gente que no pudo comulgar. Repiten conmigo quienes no comulgaron esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana celebran su cumpleaños o algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de dar la bendición, como siempre, agradezco su presencia, agradezco su generosidad trayendo esta despensa, trayendo las tapitas para las niñas y niños con cáncer, trayendo juguetitos, cobijas, suéteres, etcétera, y de esta manera nuestra comunidad ayuda a muchas personas. Hemos hecho llegar más de 1,000 cobijas, más de 1,000 suéteres. Estamos también juntando para mandar alimentos a las zonas más pobres. Es la mejor forma de anunciar el Evangelio, que alguien sienta el amor de una comunidad cuando tiene frío, cuando tiene hambre. Y esto solamente se puede gracias a la generosidad y a la solidaridad de todos ustedes. También gracias a su ayuda, porque así podemos continuar restaurando. Gracias a cada uno de ustedes por su generosidad. Nos vemos en la misa de Nochebuena, que será a las 8 de la noche. Y si alguien va a viajar, tenga cuidado cuando salga de casa, no exageren en las bebidas, compartan los alimentos y recuerden que lo más importante de la Navidad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. También se puede celebrar la Navidad estando uno solo. También se puede celebrar la Navidad cuando los hijos ya se fueron y están con sus familias. También se puede celebrar la Navidad estando en un trabajo, ofreciendo un servicio como médico, como vigilante, en fin. La Navidad es decirle a Jesús, ven a mi corazón, y ya lo demás sale sobrando, y si lo podemos tener, qué bueno. Niños, abracen mucho a sus papás en esta Navidad, y papás, sientan que esos niños que tienen allí en casa son el niño Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. El amor de José. Mientras Pablito ayudaba a sus padres a colocar el nacimiento, observó la imagen de San José y le preguntó a su papá: ¿por qué la Biblia habla tan poquito de él? ¿Acaso no hizo cosas importantes? El papá del niño dejó un momento de colocar musgo y le contestó: no hacen falta muchas palabras para indicar su importancia. Si la Biblia habla poco de él, no es porque sea pequeño ante los ojos de Dios. Por el contrario, los pocos textos que mencionan su nombre son más que suficientes para descubrir su grandeza. El niño pidió que se hiciera una pausa para que sus padres le contaran lo más importante de la vida de San José. La mamá de Pablito dejó a un lado el espejo que servía de lago en el nacimiento y comenzó a explicarle. El primer punto que muestra la grandeza de José es que Dios lo eligió entre todos los hombres para que fuera el padre terrenal de Jesucristo. Eso significa que él tenía grandes virtudes y un buen corazón. Su grandeza también quedó comprobada cuando descubrió que la Virgen María esperaba a un hijo que no era suyo. En ese momento pudo haberla acusado ante todo el pueblo por infidelidad. María habría sido juzgada según la tradición judía y condenada a morir a pedradas. Sin embargo, José no quiso ponerla en evidencia y prefirió abandonarla en secreto. Así nadie sospecharía de María y todos pensarían que él era el sinvergüenza. Con esa actitud, José demostró que prefería proteger a María y al bebé sin importarle su propio orgullo. Afortunadamente, Dios le dio una señal con la que comprendió que aquel niño era el Hijo de Dios y no de humano alguno. Comprendió que María no le había sido infiel, que su embarazo era obra del Espíritu Santo y que aquel niño sería el Salvador del mundo. Pablito se emocionó con aquella historia y suplicó: Cuéntenme más, por favor. José fue un hombre excepcional en los momentos de necesidad. Auxilió a la Virgen María en los momentos difíciles del nacimiento. No obstante, la pobreza del lugar lo preparó con paja limpia para que María pudiese recostarse. Después del parto, tomó al niño en sus brazos y permitió que la fatigada madre pudiera descansar. Él sabía que Dios lo había elegido para cuidar y proteger al niño Jesús. Pablito le dijo a su mamá: Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. La mamá del niño continuó: José también protegió al niño de una muerte prematura.
El rey Herodes había mandado matar a todos los niños de la región con la intención de asesinar al niño Dios. En aquel momento José no tuvo miedo y para proteger al niño huyó con María a Egipto. En aquella tierra desconocida trabajó duramente para dar sustento a su familia. Cuando se enteró de la muerte de Herodes, pudo regresar con ellos a su casita de Nazaret. ¿Y qué sucedió allí? José hacía diariamente su mejor trabajo por su familia. Les dio techo, vestido y alimento. Nunca los defraudó ni dio motivo de escándalo. Enseñó al niño a manejar las herramientas del taller y a trabajar honradamente. Por eso, Jesús se sentía orgulloso de él y le mostró su agradecimiento con afecto. Finalmente, José tuvo una muerte maravillosa. Murió acompañado de Jesucristo y de la Virgen. ¿A quién no le gustaría morir así? Pablito se emocionó y abrazó con cariño la imagen de José. La colocó en el nacimiento y le dijo con voz bajita: José, Dios subrayó tu humildad. Con pocas palabras la Biblia habla mucho de ti. Gracias por ser tan bueno. Tu imagen nunca va a faltar en el nacimiento de esta casa y siempre tendrás un lugarcito en mi corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy voy a responder a una pregunta que algunos de ustedes me han hecho y tiene que ver con los 3 nombres de Jesucristo: Emmanuel, Jesús y Mesías. ¿A qué se refieren estos nombres y por qué no hay contraposición, no hay choque entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento dice que el Hijo de Dios se va a llamar Emmanuel y el Nuevo Testamento nos dice que se va a llamar Jesús. Y por si esto fuera poco, algunas personas le llamaban a Jesús el Cristo. ¿Por qué estos nombres? Antes de entrar en el tema, yo te quisiera decir que en nuestro tiempo los nombres son como una especie de etiqueta que no tiene nada que ver con la personalidad de alguien. Incluso me da risa que algunas personas dicen, porque ya le pusieron el nombre tal a esta persona, ya va a ser así. Como si el nombre marcara su destino. No, más bien es la persona la que le tiene que dar, digamos, fuerza a su propio nombre. Te voy a poner un ejemplo de cómo estas personas que dicen que el nombre ya marca una personalidad, no es cierto. El nombre ciertamente puede ser algo que marque a la persona si la persona tiene determinadas características. Pero vamos a este ejemplo. Mira, conozco a una persona que le pusieron el nombre de Víctor. Fíjate. Y esta persona, que además ya falleció hace algún tiempo, la palabra Víctor significa victorioso. Y esta persona de la que te menciono, que descanse en paz, lamentablemente fue una persona que siempre tuvo baja estima, que nunca quiso superar sus traumas, que nunca quiso superar sus miedos, una persona que tenía oportunidades y las rechazaba o las echaba a perder, convertía todas las bendiciones en maldiciones. Y yo te diría, ¿el nombre Víctor para esta persona victorioso le funcionó? No, porque incluso ni siquiera cuidó su salud. Y precisamente por falta de salud, por falta de higiene y otras cosas, lamentablemente perdió la vida. Otro ejemplo, Irene significa en griego paz. Y yo conocí a una persona que se llamó Irene, bueno, ya no sé si viva o no viva, pero esta persona era peleonera. De verdad, desde pequeña se peleaba en la escuela, se jalaba de los cabellos con cuanta mujer estuviera en contra de ella. Y yo digo, ¿Irene? ¿Paz? Pues como que no. Como que el nombre no estaba marcando a la persona, no estaba indicando a la persona, no estaba siendo la esencia de la persona. Y en cambio, a veces fíjate, los apodos, lo que la gente pone como nombre, sí marca a las personas. Claro que lamentablemente a veces tienen que ver con solamente la parte exterior.
pero aún en este caso indican cómo es la persona. Por ejemplo, le dicen a esta persona la güerita. Está indicando tiene el cabello rubio. O a esta persona le dicen quizás el gordito. ¿Por qué? Pues porque está pasado de peso. O el flaquito. O incluso le dicen el de los lentes. O le dicen el creativo. Fíjate, estos títulos, vamos a llamar así, son como nombres que sí indican lo que es la persona. Bien, en el caso de la Biblia, no se trata de poner simples nombres bonitos. Para que sientan que soy europeo, me voy a llamar Darwin, me voy a llamar Edwin, me voy a llamar... A veces los papás buscan nombres así como exóticos para que su hijo tenga un nombre distinto, raro. Pero recordemos que no es el nombre lo importante, sino más bien la personalidad, el trabajo que cada persona realiza. En el caso de la Sagrada Escritura, y sobre todo de Cristo, el nombre no llega como una etiqueta pegada, como algo ajeno a Él, sino llega para indicarnos cuál es la esencia del Hijo de Dios, cuál es su característica principal, a qué viene al mundo. Y vamos a comenzar primero con el nombre de Emmanuel. Y voy a utilizar la Sagrada Escritura que está aquí ya sintetizada en las lecturas de Adviento. Fíjate lo que dice claramente esta lectura de este día. Del profeta Isaías capítulo 7. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David. Se refiere a el rey David, evidentemente. ¿No satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí, en esta primera cita, estamos hablando de una profecía acerca del nacimiento de Cristo, que nacerá de una virgen. Pero aquí dice, le pondrán el nombre de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel en hebreo? Significa precisamente Dios con nosotros. Esta profecía, más que hablar de un hombre tipo etiqueta, lo que nos está diciendo es, un día Dios mismo vendrá y estará con nosotros. Como dice otro texto, pondrá en medio de nosotros su morada, habitará con nosotros. No estará solamente de paso, no, habitará. Es decir, tendrá una convivencia con nosotros, se dará a conocer, romperá el misterio para que podamos tener una cercanía con Él. Esta es una característica, por lo tanto, del Hijo de Dios. Y esta característica se cumple o no se cumple. Dios va a ser, Cristo va a ser Emmanuel o no. Bueno, si se encarna en el vientre de María Santísima, si nace en medio de este mundo con limitaciones, si convive con su familia y con la población de Nazaret, si crece y predica, si entrega su vida por nosotros en la cruz, etc., ¿tú crees que este nombre se adapta a él? Claro, podemos decirle al Hijo de Dios, Emmanuel, porque Él ha venido a estar con nosotros y Él sigue estando con nosotros. ¿Cómo? Bueno, en la Iglesia, pero particularmente en la Sagrada Eucaristía. Precisamente por esta razón, el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros en hebreo, o Manuel sintetizado, se festeja ¿cuándo? El Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, el Corpus Christi, que también por supuesto es día de la Eucaristía, y en el momento de Navidad. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a nosotros. Pero, sin embargo, vamos a encontrar otro texto concretamente que nos va a hablar, de otro nombre distinto a Emmanuel. Encontramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo va a nacer en una forma misteriosa, en una forma virginal, y en este caso, voy a leer primero esta parte,
Nos dice así el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Concretamente nos habla la primera parte de el nacimiento de Jesucristo a través de el anuncio que el arcángel Gabriel le da a María. La saluda diciendo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Fíjate, y le pondrás por nombre, aquí está claro, no le dijo Emmanuel, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ah, caray, el padre, quien hizo de padre en esta tierra no fue David, fue José. Pero ¿por qué se le dice que va a recibir el trono de David? Para indicar que el Mesías, el Salvador del mundo, tenía que venir de la descendencia del rey David. Así que Dios con nosotros, descendiente del rey David, y con el nombre Jesús. Le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Aquí entonces encontramos ya el siguiente nombre en el Nuevo Testamento, pero este nombre de Jesús también lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en el momento en que José tenía la duda de si María había tenido relación con otro hombre y por lo tanto estaba embarazada, y José estaba pensando dejarla en secreto. Vamos a leer ahora el texto que tiene que ver con San José y cómo José se convence de que María es virgen. Capítulo 1 de San Mateo, versículo 18. Aquí comienza la historia. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David. Aquí volvemos a subrayar que Jesucristo es descendiente del rey David. No tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, indicando a ti te toca ser el padre en esta tierra, quien va a ser el padre de Jesucristo, y aquí viene lo importante, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Del capítulo 1 de San Mateo, versículo del 18 al 21. Aquí tengo que decirte por qué el ángel le dice a José que él le va a poner el nombre de Jesús, porque según la tradición judía, a los 8 días del nacimiento, el padre de familia tiene que llevar al niño a que le hagan la circuncisión y con esto sea parte del pueblo de Dios, de acuerdo a lo que Dios le pidió a Abraham desde el libro del Génesis. De tal manera que en la comunidad judía, cuando el niño cumple 8 años, tiene que ser llevado a que le hagan la circuncisión. La madre no puede ir. ¿Por qué? Porque cuando una madre da a luz, tiene que purificarse durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 días. Y 8 días es mucho menos tiempo que 40. Por lo tanto, es el padre de familia el que elige el nombre y el que le pone el nombre. ¿Cuándo? En el momento de la circuncisión. Ese es el momento en que se le da el nombre a un niño. Así que el nombre de Jesús es el nombre con el cual lo circuncidan y el cual deja marcado a Jesucristo. Un nombre que en hebreo y en arameo significa Yeshua, significa el que salva, el Salvador. Así que aquí ya unimos dos momentos, dos nombres de los que hemos estudiado hasta ahora. El primero, Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Dios viene a nosotros, pero ¿a qué viene?
a condenarnos, viene a ser indiferente, viene a simplemente regañarnos, viene a aniquilarnos. No, Dios Emmanuel en medio de nosotros viene a salvarnos. Por lo tanto, estas dos son esencias de Jesucristo, Emmanuel y Jesús, Yeshua, Salvador. Ya entendiendo esto, vendría entonces la tercera parte, el tercer nombre que recibe Jesucristo. Fíjate que en la antigüedad, para marcar algo, utilizaban frecuentemente el aceite. El aceite porque si tú seguramente estás vestido con una ropa y estás, por ejemplo, haciéndole talacha, como se dice, al automóvil, y te llenas de grasa la ropa, pues es más difícil que la ropa se desmanche cuando está manchada con grasa. Incluso algunos ritos del Antiguo Testamento tenían que ver con marcar con aceite una piedra o alguna cosa para que de esta manera quedara marcada para siempre y no se borrara aquella marca, como para decir, es una huella indeleble. Así se utiliza esta palabra ahora. Claro que el aceite ahora con determinados detergentes se quita, pero en aquel tiempo una mancha de aceite era muy difícil de quitar. Por lo tanto, cuando Dios quiere decirle al profeta Saúl, fíjate, le quiere decir al profeta Samuel, quiero que consagres a esta persona como rey, al rey Saúl, le va a decir, derrama ¿qué? Sobre su cabeza, derrama aceite. El aceite generalmente, como no había frascos muy fáciles de llevar que no se rompieran, porque el aceite era muy valioso, sobre todo cuando estaba perfumado, lo guardaban en un cuerdo, y por eso nos dice la Sagrada Escritura que a los reyes se les consagraba derramando aceite sobre su cabeza, y con eso quedaban marcados. ¿Por qué? Porque eran ungidos con aceite. Curiosamente, hasta en nuestros días, el aceite significa estás marcado. En la confirmación que se te pone en la cabeza y en el bautismo también, aceite, llamado crisma. Y vamos a ver adelante un poquito esta palabra. Los altares, ¿con qué se consagran? Con este aceite llamado crisma. Las catedrales, ¿con qué se consagran? Con este aceite. El sacerdote, ¿con qué es consagrado? Con este aceite en las manos. De tal manera que el ungido, el que está marcado con aceite, tiene una misión especial de parte de Dios. Ahora, yo te voy a decir a ti, ¿sabes cómo se dice ungido en hebreo? Ungido en hebreo se dice Mesías. De tal manera que si un rey era ungido, era un Mesías. Tenía que traer salvación, justicia para el pueblo, bienestar y sobre todo ser alguien que fuera como puente ante Dios. El ungido. El profeta ungió al rey Saúl. Saúl era un ungido. David fue ungido también. Salomón, todos los reyes, por lo tanto, ellos eran ungidos. Pero ¿sabes cómo se dice ungido en griego? Fíjate, ungido en griego se dice, ya dijimos en hebreo, Mesías. Va pasando una ambulancia por aquí, si la escuchas no te distraigas. Bueno, Mesías en hebreo. En griego se dice Cristo. Cristo. Entre todos los ungidos, entre todos los marcados por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entre toda la Biblia hay uno que es el ungido de los ungidos, el Mesías de los Mesías. Y por lo tanto, esta palabra se adapta con letras mayúsculas a Jesús. Y por esta razón, cuando alguna gente veía que Jesús predicaba de tal manera y hacía tales milagros, decían, no hay duda, no me cabe la menor duda. Este Jesús, este Salvador, este Emmanuel, es el Cristo, el que ha venido al mundo a traer la salvación. Por esta razón, ¿cómo le gritaban a Jesucristo? Tú eres Jesús, tú eres el Cristo, en ti creemos, sabemos que tú has venido a salvarnos. Y bueno,
en medio de este ruido de ambulancias que van pasando aquí en mi oficina, porque no es un estudio profesional, nos queda muy claro lo siguiente: los 3 nombres de Jesucristo, más que una etiqueta, son una manera de marcar su esencia. Jesús es el Emmanuel, el que ha venido, se ha encarnado para estar en medio de nosotros. Jesús, Yeshua, ha venido al mundo, se ha encarnado para salvarnos. Y Él es el que ha sido ungido no con aceite, porque ese aceite que se ponía en la cabeza de los reyes, de los profetas, de algunos, era para indicar el Espíritu Santo está en ellos. Jesucristo no necesitó ningún aceite para ser ungido por el Espíritu Santo, para poder hacer que este Espíritu Santo estuviera en medio de nosotros. Por esta razón, entonces le llamamos Jesús el Cristo, o bien, en una forma, digamos, sintetizada, Jesucristo. Por lo tanto, si alguien dice, yo no creo que Jesús sea Dios, bueno, podemos decir, quizás este nombre no diga mucho para ti, pero que alguien diga, yo no creo que Cristo sea Dios, sería una cosa rara, porque al decir la palabra Cristo significa estoy reconociendo que es el Hijo de Dios, pero creo que no es Dios. Sería un poquito complicado. Pero bueno, aquí no quiero entrar en más discusiones, simplemente recordar que este video, quizás un poco larguito, fue para indicarte por qué estos nombres, Jesús, Emmanuel y Cristo, no se contraponen, sino forman parte de toda la esencia de Jesucristo. Si les gustó el video, pónganle like y compártanlo, por supuesto, con sus seres queridos. Y disculpen que no esté en un estudio y de repente se metan algunos ruidos que pueden ensuciar un poquito nuestro video. Que Dios les bendiga.